Muy buenas tardes. Y, bueno, antes de nada, perdón por la voz, pero es la que he traído. Y, me gustaría decir que este año voy a hablar poco de física, voy a hablar de lo que de verdad me gusta, que es de historia. Y lo único que lamento en esta ocasión es que esta historia no me la contara quien me la debería haber contado en primera instancia, que es el amigo Pepe Cervera, que ya no está entre nosotros, que era el que de verdad sabía contar este tipo de historias. Pero yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible. El 1 de septiembre de 1939 es una fecha relevante en la historia de la humanidad, básicamente porque tuvimos un problemilla en el centro de Europa. Pone nervioso, ¿verdad? Porque ya sabéis que hubo unos determinados amigos que decidieron que eran miembros de una raza superior y que necesitaban, pues, espacio vital y tenían que conquistar básicamente toda Europa y extenderse hacia el este. Estamos hablando de la Alemania nazi, un país civilizado que sucumbió a una locura colectiva, a un miedo atroz que los llevó a hacer, atrocidades a muchos niveles. Pero lo importante de esto es que el 1 de septiembre de 1939, los amigos alemanes, con su gobierno nazi, en conjunción con los amigos soviéticos, con Stalin a la cabeza, no se podían ni ver entre ellos, pero decidieron hacer una cosa, y es decir, tenemos a Polonia ahí. Polonia siempre ha estado en un mal sitio, siempre ha estado rodeada de grandes imperios y todo lo que pasaba por allí pues lo destrozaba. Y no iba a ser menos en esta ocasión, así que como veis en el mapa, el 1 de septiembre de 1939, Hitler lanzó el ataque sobre Polonia, empezando en esa fecha la Segunda Guerra Mundial, porque las potencias aliadas respondieron a esa provocación declarando inmediatamente la guerra a la Alemania nazi. Pero bueno, lo importante no es esto, lo importante es que los alemanes, pues evidentemente, se pusieron muy contentos. Este es el periódico del día 2 de septiembre del 39. Este es el periódico oficial del régimen y el nombre es muy interesante en alemán, es El Observador del Pueblo. Sabemos quién eres y te estamos observando, era el mensaje. Ese era el mensaje. En realidad no podían observar a todo el mundo, pero si tú acabas creyéndotelo, pues acabas sufriendo un poquito de miedo. Y luego pues se hicieron fiestas muy grandes. ¿Por qué? Porque en Polonia tenían Danzig. Danzig es un pueblo con una salida al mar, que era una zona estratégica sobre todo para los planes futuros que tenía de Hitler de atacar la Unión Soviética, como acabó haciendo, y ahí pues está una fiestecita diciendo Danzig saluda a nuestro Führer. Pues muy bien. Claro, todo esto está muy bien, los mapas que vemos están muy bien, son muy asépticos, pero tenemos que recordar que cuando los alemanes salieron de Polonia, la dejaron así. Eso es Varsovia, y la dejaron hecha un solar. Los chavales no era para menos. Pero claro, esto debe de dar alguna vez una vuelta a esta charla, porque a mí lo que me interesa, ya sabéis, aparte de la historia, como estoy demostrando aquí, pues me interesa la física. Y resulta que la historia tiene a veces giros divertidos y a la vez macabros, porque el 1 de septiembre de 1939 se publicó este artículo, que es el mecanismo de la fisión nuclear. En este artículo, que está hecho por Bohr y Wheeler, dos grandes físicos del siglo XX, se pusieron las bases definitivas de lo que es coger atomitos de uranio, partirlos en dos y que salga energía. Pero también se puso la base de hacer reacciones en cadena y, por tanto, la posibilidad de construir bombitas atómicas. Esto es curioso porque ya sabéis cómo acabó esta Segunda Guerra Mundial y resulta, a mí por lo menos me resulta sorprendente que el día que se declara la Segunda Guerra Mundial es justo el día donde la humanidad puede decir que ha descubierto los secretos de la fisión. Esta es una historia muy interesante porque todo se origina en una de estas reuniones que tenían Albert Einstein y el señor Bohr, que no discutían sobre física nuclear, sino que discutían sobre la mecánica cuántica.
sobre si los gatos podían estar vivos y muertos a la vez, sobre si una particulita podía estar en dos sitios a la vez, sobre si se podía medir la posición y la velocidad de una partícula simultáneamente o no. Ya sabemos, históricamente, que Albert Einstein decía que eso de que la naturaleza fuera en esencia probabilística, pues no le iba bien, con su frase de Dios no juega los dados, y Bohr opinaba todo lo contrario y le decía, no solo juega a los dados, sino que los tira donde tú no puedes verlos. Bueno, son los chistes de esta chavalería. El caso es que un día, así, charlando entre ellos, dijeron, pues estaría guapísimo que nos juntáramos en Princeton y dedicáramos 6 meses a hablar de la teoría cuántica, porque como somos supercampeones y muy listos, seguro que le pegamos un empujón. Y dijo, estupendo. Pero resulta que cuando Bohr, que estaba en Dinamarca, se embarcó para irse a Princeton, acababa de ver este otro artículo, que se llama Los productos de la fisión del uranio, que está firmado por Otto Frisch y Lise Meitner. Si veis en la primera frase, que está por ahí arriba, Otto Hahn y Frank Strandman han descubierto, los bla, 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 son los que habían descubierto que pasaba algo con la fusión del uranio. La que explicó qué estaba ocurriendo, es decir, los procesos detrás de la fisión del uranio, fue Lise Meitner con su sobrino Otto Frisch. Otto Frisch, que estaba trabajando en el instituto de Bohr, y le dijo, justo cuando Bohr se estaba montando en el barco, mira lo que hemos descubierto. Y dijo Bohr, pues ya está, me voy a Princeton, pero no hablo con Einstein. Me junto, bueno, esta es Lise Meitner, quería poner la foto, me junto con Wheeler y con Leo Szilard y Eugene Wigner y empiezo a tratar el tema de la fisión. Y entonces se dedicó durante los primeros meses del año 1939 a entender cómo era la fisión. Una cosa curiosa es que el señor Leo Szilard, que es este físico de aquí, ya había propuesto que debería de haber procesos en la naturaleza donde se desencadenara una gran cantidad de energía por reacciones en cadena. De hecho, quiso patentar la idea, pero no le dejaron. Pero este fue uno de los primeros, este era un genio, tenía una visión de futuro increíble, pero fue de los primeros que se dio cuenta de que la energía nuclear iba a ser algo muy serio, que iba a tener implicaciones muy buenas a nivel de la sociedad, porque era una manera simple, barata y muy efectiva de producir grandes cantidades de energía, pero que también iba a tener otro problemita, y es que íbamos a hacer bombas con ella. De hecho, cuando ya se vio la potencialidad de la energía nuclear, lo que hizo Leo fue irse a ver a Albert y decirle, mira lo que hemos descubierto, la vamos a liar muy gorda. Yo que tú le daría esta carta, tú que eres Albert Einstein, al presidente de los Estados Unidos a ver qué pasa. Y entonces Einstein, el 2 de agosto de 1939, le manda esta carta al presidente de los Estados Unidos, que a la sazón era Roosevelt, y le dijo, cuidado con lo que estamos liando porque hemos descubierto que si tenemos uranio, el uranio cuando se rompe y saca fragmentos libera una gran cantidad de energía, pero es que esa reacción se puede convertir en una reacción en cadena. Si ponemos la suficiente cantidad de material, podemos tener una bomba. Evidentemente, todos sabemos cómo acabó aquello, pero no podemos olvidar que tenemos otros, que eran los alemanes. Y el equipo de los alemanes también estaban buscando la bomba atómica y este es el que llevaba el cotarro, que es Werner Heisenberg. Sin embargo, los alemanes no consiguieron hacerlo, no se sabe muy bien por qué, pero sí que os recomiendo que leáis lo que pasó en esta casa, que es The Farm Hall, que es donde metieron a los científicos alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, lo metieron ahí, eso estaba lleno de micrófonos y en este libro, las transcripciones de Farm Hall, viene todo lo que hablaron cuando se enteró de lo que pasó en Japón, que ya sabéis todos que los americanos dijeron, tenemos una bomba, tenemos que tirarla para demostrar que la tenemos, porque los japoneses ya se querían rendir. Es decir, que los japoneses estaban pidiendo rendirse, pero los Estados Unidos dijeron, vamos a hacer oídos sordos y vamos a tirar la bomba. La tiraron y así dejaron Hiroshima, y cuando uno está allí, pues se le ponen los pelos de gallina, porque un simple átomo puede liarla muy gorda. Y eso es lo que nos enseña la historia. Muchas gracias.